Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Estamos ya de regreso en línea directa. Es la primera emisión de este martes 22 de octubre de 2024 y estamos aquí ya en la mesa de análisis. Saludamos a nuestros compañeros y compañera. Aquí estamos con Jesús Rojas. ¿Cómo estamos, Jesús? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para la compañera, para los compañeros y para quienes nos escuchan en el pueblo de Celaya, Víctor, municipio de Escuinapa. Ándale, yo conocí Celaya, Guanajuato. No, Celaya, Escuinapa, adelante del puente La Estacada. Ese es un descubrimiento para mí. Yo no había escuchado hablar Celaya, Escuinapa, Sinaloa. Sí, o sea, claro. Puedes decir Celaya, Sinaloa y nadie se va a agarrar la onda por dónde es. Pero sí, es un pueblito. Escuinapa, ya está. Muy bien. Araceli Tirado, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y al equipo. Acá el equipo de producción. ¿Qué pasó? Ahí están. Está perfecto. Bien. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor, a la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimado audiencia, hoy martes casi viernes. Aquí estamos con Armando Ojeda. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días. Bien, Víctor, buenos días. Es un gusto saludarlos a todos, como siempre, a mi querido estado de Sinaloa y más allácito de nuestras fronteras, Víctor. Y quiero aprovechar el momento para enviar un saludo a un cumpleañero de lujo, que tenemos un buen amigo y fiel seguidor de Línea Directa, Daniel Gin. Nunca se pierde un programa de Línea Directa, dice. Es un fiel seguidor de Víctor Torres principalmente. Y ahí de pasadita nos ve a nosotros. Pero no es cierto, bueno. Daniel, ¿por qué te permites que ponga en tu boca esas cosas? Él dijo eso, Armando, Víctor. Él me ha dicho eso. Es vamos, no dejes a perder el saludo. No es cierto, no me gusta eso que acabas de decir. Él ve Línea Directa y ve a todo el equipo. Bueno, pues es admirador tuyo también, pues bien, como gracias. Periodista, por supuesto. ¿Daniel? Daniel Jim, Víctor. Saludos, Daniel. ¿Qué amiguitos tienes? Bueno, estamos ya entrando en la mesa. Pues comenzaron los jaloneos entre políticos por el control del Poder Judicial. ¿Estamos exagerando si lo decimos de esa manera, Jesús? Yo creo que no. No lo es porque, mira, cada uno de los poderes de la Unión en esta reforma constitucional que se acaba de aprobar tiene la posibilidad de presentar, digamos, propuestas para la integración de jueces, magistrados y este asunto. Entonces el Poder Judicial tiene la manera de conformar su comité técnico, lo mismo que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En particular, en el Poder Legislativo es donde se están dando con la cubeta, Víctor, ¿no? Y uno esperaría, bueno, pues es obvio, los del PAN, los del PRI contra los de Morena. No, son los de Morena contra los de Morena. En particular, dos excorcholatas que ya abrieron frente de guerra y ya están dándose con todo, que es Gerardo Fernández Noroña y el zacatecano Monreal, Víctor. Se están ahí dando con todo. Dicen que Monreal, bueno, dice Noroña, ¿no? Porque hay que tomar las partes. Dice Noroña que Monreal se quería agandallar y tener 3 espacios en ese comité de evaluación. Son 5, ¿no? Sí. Quería 3 espacios para él y pues hay que los demás se acomodaran con 2, ¿no? Entonces teniendo 3, pues evidentemente tenías mayoría y prácticamente tendrías la posibilidad de que esa lista de los que sean postulados por el Poder Legislativo, pues ya iba a ir amañada. Noroña, conociéndolo como es, ya lo tuvimos aquí en la mesa, claridoso, y pues salió y dijo, no, a ver, no es por cuota, ni por cuates, aquí va por perfiles, y bueno, Noroña ahí se aventó una de las de él, pero no, ni siquiera contra los del PAN, ni siquiera contra los del PRI, contra el propio compañero de la Cuarta Transformación, Víctor. Sí, Monreal. Contra Monreal. Sí, aquí el tema de fondo es la autonomía del Poder Judicial, que ya se ha comentado mucho, Araceli, es lo que estaría en riesgo si los grupos políticos empiezan a tomar decisiones para la integración, en principio del comité de evaluación, que va a revisar los perfiles de magistrados y jueces. Sí, y aquí es importante comenzar cómo se da esta disputa entre quienes encabezan la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, son los líderes. Entonces es una clara expresión en los hechos de que este proceso, bueno, pues es una disputa por el poder. Las fracciones y los grupos de Morena se enfrentan para tener mayor peso y mayor influencia a la hora de postular
jueces, magistrados y ministros. La reforma constitucional del Poder Judicial ha sido un proceso que ha generado muchísimos contratiempos. La tómbola que se utilizó en el Senado es un hecho vergonzoso, muy vergonzoso, y ahí refleja la debilidad legal, la debilidad institucional que se ha observado durante todo este proceso. Entonces, la reforma al Poder Judicial es una carga cada vez más pesada para nuestro país. Las inversiones de las grandes empresas, tanto mexicanas como extranjeras, se han frenado precisamente por esta incertidumbre que representa la reforma. El dólar, que estuvo a 16.7 a inicios de junio, cuando gana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ahorita ronda los 20, esto refleja una devaluación del peso de cerca del 20% en los últimos 4 meses. El ambiente político está muy enrarecido. El paro de los trabajadores del Poder Judicial, al cual se le sumaron las asociaciones, en este caso de jueces y magistrados, pues prácticamente tiene paralizado el Poder Judicial. Estamos en el umbral de una crisis constitucional. Una jueza federal de Veracruz aprobó una suspensión definitiva, un amparo que ordena que se retire la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anuncia hace unos días que no va a acatar esa resolución. Esto es muy delicado. Así estaremos, ya no valen las resoluciones del Poder Judicial en el país. En este ambiente de enfrentamiento vamos a seguir viendo este tipo de disputas hasta junio del 2026, cuando se elija la mitad de los juzgadores, la mitad de los ministros. Entonces, la reforma se repite todos los días desde Palacio Nacional. Entonces, Juan. Sí, pues estamos viendo, me puse a revisar obviamente, pues para ver quién tiene la razón sobre cómo se conforman los comités de evaluación, y el problema es que no dice. O sea, no dice si es del Senado o de la Cámara de Diputados, no dice, nada más habla del poder así. Entonces, dice Fernández Noroña que el Senado lleva mano. Pues sí. Así dijo, ¿no? Pues a lo mejor el Senado sí, lleva mano, compañero. Pero no viene. Esos son de los huecos grandotes que dejaron estos cambios a las leyes. No viene. Digo, me metí a ver desde la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la convocatoria hasta los cambios en la ley y en estos famosos comités de evaluación. Y no viene como en el Poder Legislativo, cómo se integran estos famosos comités de evaluación. Y después de revisar, lo ratifico. Estos comités de evaluación solamente van a evaluar el perfil y va a haber entrevistar para ministros de la Suprema Corte y magistrados de circuito. Para jueces no, incluso ahorita les voy a leer ahí esa parte, donde a los jueces le quiten el requisito de presentar, un currículum acorde con la carrera judicial. Entonces, estos comités de evaluación valga la redundancia, van a evaluar únicamente a jueces y magistrados en el tema de los currículum. Los comités de evaluación van a servir para revisar si la documentación de todos, jueces, magistrados y ministros, se cumple, no son falsos, no hay plagiarios, seguramente habrá varios, pero van a revisar eso. Pero para revisar la idoneidad de los candidatos nada más va a ser para ministros y magistrados. Y una vez que se revisen estos famosos comités de evaluación, van a poner, número 1, este es el más idóneo, número 2, este es el más idóneo. Van a poner una lista de idoneidad. Eso no significa que ya pasarían a la siguiente ronda. Van a ir a insaculación si son más de cierta cantidad de votos. Entonces, estos comités de evaluación van a servir como el primer sedazo. Y pues hay que dejarlo claro, el Poder Ejecutivo está en manos de Morena, va a ir gente seguramente pegada a Morena. El Poder Legislativo está en manos de Morena, seguramente va a haber candidatos de Morena. Y en el Poder Judicial pues están renegando de hacer un comité de evaluación, a ver qué pasa ahí, porque hasta ahorita no han dicho ni pillo en el Poder Judicial de este famoso comité de evaluación. Ya lo dirán, porque ya empezaron ayer con una conferencia. ¿Cómo se llama la conferencia del Poder Judicial? La otra mañanera o la contramañanera. Pues, unas conferentitis en este país. Ayer comenzaron, sí. Bueno, o sea, hay que estar al pendiente también ahí. Armando, vamos contigo. Yo desde el principio en que se empezó a hablar de la reforma judicial, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador la trajo siempre en su tema, en las mañaneras. Y yo me preguntaba y decía, y lo sigo reiterando, el objetivo principal por el que se pensó en esta reforma judicial fue para el combate a las corruptelas que supuestamente se generan en el Poder Judicial, entre magistrados, jueces, todo tipo de personalidades juzgadores que hay en esas esferas de gobierno. Entonces,
si se tenía la evidencia de altos sueldos, salarios, en eso se debía de haber enfocado la reforma o buscar la manera de eliminar a los corruptos, pero no, se optó por una reforma integral, una reforma en donde con unas pequeñas esferas se estará definiendo, esas esferas que están en la tómbola, se estará definiendo el futuro de uno de los 3 poderes de la nación, como es el Poder Judicial. Los juzgadores, todo lo que integran este poder, pues ven incierto su futuro, el futuro de la nación y desde luego el propio futuro de ellos mismos como profesionales e impartidores de justicia. Y es que, fíjate, curiosamente, en la misma canasta fueron depositados los juzgadores honestos, los justos, los preparados, los capacitados y experimentados. Van junto con los ineptos, los corruptos, los flojos, impreparados y advenedizos, todos en una sola canasta para seleccionarlos en una tómbola, diga quién puede ser, y que finalmente, pues a través de los procesos que se están llevando a cabo, llegue la criba a manos de los poderes, al poder legislativo, para efectos de que se insacule y se diga, bueno, estos van a ser los que van a ir a las urnas finalmente, porque finalmente van a las urnas para que el pueblo los elija. Entonces, para llegar hasta las urnas, que los nombres de los que van a llegar, ahí está el pleito del proceso, porque cómo van a llegar gente que no sea afín al poder, al partido que está en el poder ahorita. Se está hablando, y así, creo que así es, 1/3 de los finalistas lo elegirá el Ejecutivo Federal, o sea, Claudia Sheinbaum. 1/3 el legislativo y el otro tercio el judicial. Entonces, para el comité de evaluación. Para el comité de evaluación, sí. Así es, Víctor. Sí. Entonces, pues ahí están divididos. ¿Y quién tiene el poder ahorita? Principalmente en dos poderes lo tiene el partido Morena. El ejecutivo, sí, y tiene el legislativo. Bien. Donde van a decidir prácticamente, pues ahí está. Aquí nos están diciendo, ¿por qué tanto brinco? Dice, ¿por qué tanto escándalo? Ya no recuerdan cuando Zedillo disolvió prácticamente la Suprema Corte de Justicia y con una reforma constitucional a varios artículos prácticamente bajó el número de ¿cómo le llaman? Ministros de la Corte. Los obligó a que se jubilaran, los corrieron a todos por jubilación inmediata, y ahorita, dice, están haciendo un escándalo en la mesa de análisis por el proceso de reforma constitucional al Poder Judicial. ¿Qué respondes, Jesús? No, y ahorita que dice Armando que en esa tómbola van a ir personas honestas, capaces, pero al mismo tiempo corruptas y de todo, y en esa tómbola pues va a ser la suerte la que defina, pues yo diría, no es que tengamos tampoco ahorita a puros virtuosos del derecho, ¿no?, ejerciendo las facultades del Poder Judicial. También hay vicios, y hay vicios profundos, y hay cosas que pues de la misma categoría y calaña, desde ahí personas honestas, comprometidas con su trabajo, que tienen una trayectoria impecable, intachable en el Poder Judicial, como también los hay malos elementos. Por eso dije que van a estar juntos, ambas partes. Es que ya no, en este momento ya no están también en los juzgados. Es decir, yo creo que ahí tendríamos que, o sea, es que a veces también la parte de la crítica nos quisiera hacer vender como que tenemos el mejor poder judicial del mundo, y no lo tenemos. Tenemos un poder judicial que tiene índices de competencia muy bajos, y lo puedes, digamos, desagregar y decir que tiene que ver la fiscalía, que estoy por supuesto de acuerdo que lo tiene que ver. Ayer platicábamos en la noche una de esas cosas de las por qué luego se entrampan los problemas judiciales, ¿no? Pero también lo hay en los problemas en los juzgados, también hay problemas en los tribunales de circuito y por supuesto en las magistraturas. Así es de que yo creo que es un tema que va a dar sin duda mucho de qué hablar, pero lo que sí, en particular lo que estamos discutiendo hoy es que Gerardo Fernández Noroña efectivamente, con toda la fuerza del mundo, dijo: no se deben tener perfiles que no sean de acuerdo a alto nivel, con prestigio en el área del derecho, que no obedezcan a un comité faccioso compuesto por militantes del movimiento de la Cuarta Transformación. Así lo dijo Fernández Noroña, tirándole el caballo, por supuesto, a Monreal, ¿no? Sí, como si Monreal fuera el único, ¿no? No, claro, y como si él no quisiera también tener los propios, Ese ¿no? es el problema, Araceli, compañeros. Aquí el problema es que ya empezaron los jaloneos
de los grupos políticos para, pues, vamos, disputándose las posiciones, los que van a decidir los perfiles. Decía Noroña algo que es importante y esperemos que ahí se trabaje, en el sentido de que debe imperar por encima de cualquier interés los perfiles profesionales, porque lo que está buscando la Cuarta Transformación, al menos en teoría así se ha dicho, vamos a ver si logran implementar esto en los hechos, es una justicia más expedita, una justicia transparente, que haya, digamos, puerta cerrada a la corrupción, que no se permitan los vicios que hoy tiene el Poder Judicial y que se reconocen del mismo Poder Judicial. Si esto se logra, pues qué bueno, venga la reforma, pero si no, entonces, pues, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde va la reforma al Poder Judicial? Araceli, vamos contigo. Bueno, pues ojalá, como tú dices, Víctor, que se privilegie a las y los más preparados. Sin embargo, bueno, ayer se viralizó un video de la Universidad de Harvard, unos jueces con panelistas donde, bueno, soltaron la carcajada cuando se habló de cuáles iban a ser los requisitos para elección. Es una situación muy lamentable y, como repetía en mi anterior intervención, la reforma se repite todos los días desde Palacio Nacional. No hay un encuentro, no hay un diálogo, no hay una escucha. Esto es lo más lamentable de esta reforma constitucional. Entonces, la construcción de acuerdos es para mejorar, para que mediante la escucha activa se pueda construir una reforma judicial que tiene por delante pues un gran escenario, la reconstrucción de México en muchas áreas de oportunidad, retomar aspectos y situaciones que ya fueron habladas, que fueron expuestos en diversos foros, y muchos sectores dentro y fuera de México advierten lo delicado que esto no es la mejor reforma judicial y que va a afectar la autonomía y la independencia judicial, la vigencia del Estado de Derecho. Esta situación es muy lamentable. Incluso este es un conflicto serio que no solamente, Víctor, nos va a afectar ahorita en el presente, sino nos va a afectar en el futuro. Y en especial, aunque vaya a ahondar más adelante, yo quiero hacer hincapié en que esta reforma judicial tenía por delante ser una gran reforma, pero está dejando de lado la perspectiva de género. Y eso voy a abordar en las siguientes intervenciones. Muy bien, Juan, antes de la pausa. Bueno, a ver, es una falacia querer meter todos en el mismo paquete. Es decir, como el Poder Judicial antes estaba mal, entonces esta reforma es buena. A ver, el Poder Judicial estaba mal y esta reforma judicial está mal. O sea, no son excluyentes, van juntas. O sea, está malo de antes y está malo de hoy. ¿Se debe reformar el Poder Judicial? Sí, no con tómbolas, no con tonterías de tómbolas, no con insaculaciones, no dejando pasar gente con poca preparación. Y repito, voy a leerlo textual, los requisitos para ser juez. No magistrado, no ministros, juez, nada más, juez. Que es la mayor cantidad de puestos que van a cambiar. Es acta de nacimiento, copia de tu INE, título que acredite la carrera, certificado de estudios superior a 8 y 9 en el caso de la materia, ensayo de 3 cuartillas que justifiquen tu postulación, o sea, por qué quieres ser juez, y 5 cartas referentes de tus vecinos. Eso es todo lo que necesitas para ser juez. No necesitas más. Salir en una túmbola y que te elijan. Entonces, eso es todo. Entonces, no vamos a elegir a los mejores jueces. Por eso el que diga o el que piense o el que suponga que porque antes estaba mal, esto es mejor. No, esto también está mal. Hay que decir las cosas por su nombre. Malo del pasado y malo de ahora. Necesitábamos cambiar, sí, no a esto. No dejando que lleguen jueces que no tienen ningún tipo de preparación, nada más por haber salido de la carrera. A ver, imagínense que un médico te vaya a operar recién egresado. Nada más, nadie te va a supervisar, nada. Tú solo ve yo egresado. Necesitas un compromiso. Y para cerrar, si estamos en esta cosa de las tómbolas, en las especulaciones, y si todo es transparente, ¿por qué entonces los comités de evaluación no se toman en tómbola y nos dejamos de cosas? A ver, levanten la mano, ¿quién está en el comité de evaluación? Yo. Bueno, todos a tómbola y los que salgan 5 o 6 o 10, los 1000, los que quieran. Bien. Si se están peleando en el Congreso por esto, es porque algo quieren, punto, y porque saben que van a meter mano a los candidatos. Bueno, vamos a la pausa. Estamos hablando aquí de los grupos políticos que ya están disputando las posiciones del Poder Judicial desde la conformación del comité que va a evaluar a los y las aspirantes. Volveremos después de la pausa en radio. Nos quedamos aquí en redes sociales sin comerciales. Es la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Directa. Bueno, alguien decía por acá, Armando, que ya que entran los intereses de grupos políticos
al terreno de la disputa por las posiciones, ya se echó a perder esto. ¿Tú qué opinas? Pues estoy de acuerdo completamente. Se está politizando un tema trascendental, importantísimo para la vida política, social, económica, en todos los sentidos de la nación. Y no debería ser así. Por eso se le dio la autonomía al Poder Judicial. Es uno de los 3 poderes de la nación. Y es el único, ojo, es el único poder que no tiene controlado Morena. Tiene el legislativo, tiene el ejecutivo. Le falta el Poder Judicial y por él van. Para eso se ideó esta reforma. Digo, hay que decir las cosas como son. ¿Y cuál fue el concepto que López Obrador le vendió al pueblo de México para que le avalaran, le aplaudieran su reforma y que, pues, por supuesto, eligieran a sus diputados y senadores? Que el pueblo va a ser el que va a elegir. El pueblo tiene la última palabra, es el que decide las cosas en México. Sí, efectivamente es el pueblo, pero si le preguntamos ahorita al pueblo, a la gente común y corriente, gente, ciudadano, que nos diga, ¿sabe usted en qué consiste la reforma al Poder Judicial? ¿Sabe usted cuándo va a votar? ¿Cuándo van a ser las elecciones? ¿Qué periodos hay establecidos para que usted vaya a elegir a sus jueces, magistrados y ministros? Yo estoy seguro que un altísimo porcentaje no sabe. ¿Ya hay fecha? Bueno, hay fecha para la definición, Víctor. De la elección no hay fecha todavía. Para la información del comité, 30 de sí, ya está la fecha. Para los sorteos está el 31 de octubre. No, me refiero a la elección ya directa. Sí, ya. Primer domingo de junio. ¿Fecha? Primer domingo de Ok, junio. perfecto. Muy bien. Entonces, te digo, la ciudadanía... No, porque ya no sabía tampoco, ¿no? Te estoy diciendo, fíjate, nosotros Sí. estamos opinando, estamos dando nuestra... Vamos a darle punto de vuelta vista. a la mesa. Jesús. Yo creo que tenemos un dato de entrada, ¿no? Es 98% de impunidad en un país, el 2% de los delincuentes llega a la cárcel, ¿no? Por cualquiera de las circunstancias. Sí. Viene algo nuevo. Vamos a ver qué números arroja esta nueva conformación del Poder Judicial, si es que va a ser suficiente o no, si es que va a venir a cambiar todo ese rezago que prometieron que serían estos cambios, y sobre todo pues saber también que pues esta elección que van a tener los ciudadanos respecto a las fórmulas que se postulen, pues es lo que suple la decisión que tomaban los diputados también en una idea de lo político, es decir, los magistrados que están ahorita llegaron también por la elección de los senadores de la República, ¿no? Que también tenían un criterio político, evidentemente, en otra forma de contrapesos. Yo voy a decir en la línea presidencial. La mayoría sí, algunos hasta se voltearon, ¿no? Ya ves que llegaron, Andrés Manuel le reclamó airadamente a uno de los magistrados, a uno de los ministros de la Suprema Corte, por no haber acatado sus disposiciones respecto a las grandes decisiones del país constitucionales, pues entonces es como, o lo decidimos nosotros o lo decían los senadores. Gracias, Araceli. Bueno, pues lo que sí hemos reconocido yo creo en varias ocasiones aquí en la mesa es que esta reforma judicial ha sido muy golpeteada, ha sido en varias, hasta las leyes subsecuentes que se han estado aprobando han tenido muchos errores, y en esta intervención yo quisiera enfocarme a la parte de la perspectiva de género, lo que vimos el pasado 12 de octubre en el Senado, donde se trata de justificar por qué se está preservando el cargo de 8 mujeres embarazadas, pero qué pasa con las demás juzgadoras que se están dejando de lado. Bien, vamos. Aquí estamos de regreso, nos quedamos contigo, Armando Ojeda. Sí, mira, estamos hablando ahorita comentaba yo, pues, de lo que no sabe la gente, la mayoría de los mexicanos, en qué consiste la reforma judicial. Estamos prácticamente en pañales en materia de información, la mayoría de la gente. Y comentábamos todas las fechas. En días pasados, en el Salón de Plenos del Senado, se llevó a cabo el primer sorteo para definir qué plazas se elegirán en 2025 y cuáles en el 2027. Va a haber dos procesos diferentes. En el 2025 se definieron que se elegirán 350 plazas para magistrados de circuito y 361 para jueces de distrito, las cuales se elegirán a través de las boletas para la elección popular el 1 de junio del 2025, el domingo 1 de junio. Así es. A ese número de juzgadores
Por cierto, se agregaron vacantes existentes, no se habían considerado, por lo que la cifra a elegir será de 464 magistrados y finalmente 386 jueces de distrito. Ese mecanismo de selección fue por insaculación en una tómbola repleta de bolas de ping-pong prácticamente. Ahí está el detalle de la discusión. Será la suerte quien defina la nueva conformación del Poder Judicial. Va a ser la suerte, ¿por qué? Porque los que van a ir a competir van a ser los que la tómbola arroje a través de la suerte. Está interesante, ¿no? Pero bueno, si nos vamos al punto esencial, que es el Poder Judicial, que se está eligiendo a uno de los 3 poderes de la nación, pues es algo grave y delicado. Un tema importante, creo que estamos de acuerdo todos, es la autonomía del Poder Judicial. Es necesaria, es vital para que se dé el equilibrio de poderes. La pregunta es si es posible que se garantice de origen esta autonomía en el contexto de estas tensiones políticas, como le hemos llamado comúnmente, jaloneos entre los grupos ya por las posiciones del Poder Judicial. ¿No crees que lo que está en riesgo de origen es la autonomía? Claro, porque además ni ellos mismos se pueden poner de acuerdo. Es decir, uno pensaría que Morena es un solo bloque, ¿no?, que piensan al son de la presidenta de la República y nada más, pero no, es que cuando te pones a ver abajo, los grupos políticos que conforman cada una de las corcholatas, Marcelo Ebrard tiene lo suyo, el propio Gerardo Fernández Noroña, Monreal, o sea, ellos tienen sus intereses y están haciendo que sus fichas se muevan para tener el mayor de los controles políticos metaconstitucionales, es decir, más allá de lo que diga la ley, y eso pues es propio del sistema político mexicano que funciona en este momento y ha funcionado en los otros momentos de la historia. En eso se parecen muchísimo, ¿no? Y la otra parte que decía es que creo que tenemos que ser también cuidadosos al momento de hacer esta crítica, como que lo que viene es lo peor que le puede pasar al sistema judicial mexicano, cuando decía yo, lo que tenemos no es ni cercano a algo bueno, es algo pésimo. O sea, tenemos casos de personas que están en la cárcel, ¿no?, purgando sentencias, o más bien sin sentencia durante 10, 15, 20 años. El que tiene dinero sale y el que no tiene dinero no sale. Es decir, hay otros criminales, ¿no?, que son de probados hechos prácticamente, pero que por algún tipo de cuestión ahí procedimental están en la calle y nadie purga condena por esos delitos. La verdad es que hay que verlo también así. Creo que también no hay que dejar de ver que tenemos la posibilidad de elegir lo que antes elegían los políticos en México, los senadores en esa circunstancia también que tenían un control político. Además del tema de la autonomía, Araceli, decías que veías una falla importante en lo que se refiere al tema de equidad de género. De perspectiva de género. Yo voy a diferir un poco de mi compañero Jesús, porque esta reforma judicial adolece de los procedimientos de acuerdo, de escucha, y solamente voy a ahondar en 2 aspectos. Un aspecto es cómo está detenida las inversiones, y el otro aspecto es que, a pesar de que en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores tenemos el mayor número de legisladoras, no estoy viendo participaciones ni preocupaciones de ninguna legisladora de la Cámara Alta o la Cámara Bajo en un aspecto muy fundamental que me preocupa bastante. Solamente se está protegiendo a 8 mujeres embarazadas y se está dejando de lado grandes acuerdos de una lucha por incorporar la perspectiva de género en el Poder Judicial. ¿Qué está pasando? Se están dejando de lado las trayectorias, el servicio profesional, los exámenes, toda la experiencia que tantas mujeres han acumulado, que soñaban, Víctor, oficialas, con ser actuarias que soñaban con ser ministras que soñaban con ser magistradas, y de un plumazo dicen, no va. Entonces, esto es muy lamentable. Años, además, sí, ¿no? Y hay un sacrificio. Sí. A las mujeres nos cuesta mucho prepararnos, nos cuesta mucho sobresalir. Ahora, el Consejo de la Judicatura en el 2021 aprobó un acuerdo general para consolidar los principios del mérito, de la igualdad de oportunidades y la perspectiva de género, y se está borrando completamente. Otra cosa es que el respeto de los acuerdos que previenen el acoso y el hostigamiento por la parte del nepotismo, de igualmente la violencia laboral dentro de estas áreas, cómo se puede fortalecer toda esta profesionalización que se había hecho con los concursos transparentes, pero se está desmoronando completamente. Entonces, a ver, es un derecho constitucional, es un derecho ganado. El 2019 y en el 2021 se dijo que las mujeres tenían que estar en los puestos más altos dentro del Poder Judicial. Eso también incluye la administración. Y aquí yo veo una situación muy, muy preocupante que está acabando con la vida y la experiencia de muchas mujeres.
Me apasiona el tema, ¿verdad? Sí, me apasiona. A ver, Juan, vamos contigo. Yo voy a hablar de números y no de opiniones. A ver, imagínense que nuestro Poder Judicial tiene cáncer, está con cáncer, ¿no? Ese es más bien nuestro sistema de justicia tiene cáncer. Cáncer terminal. Lo que quieran. Sí. Bueno, se está enfocando esta reforma en atender las náuseas del cáncer. Las náuseas, y hablo con números, por eso es importante dónde empezamos y creo que va a ser peor. A ver, de 100 investigaciones que tiene la fiscalía de todo el país, también locales, porque también en esta reforma al Poder Judicial local cambia. Solamente el 4% llega ante un juez. O sea, de 100 investigaciones que tienen las fiscalías, solamente el 4% llega ante un juez. Y del total de los delitos que se cometen en México, el 1.6% llega ante un juez. No está en el Poder Judicial el problema de la impartición de justicia cuando solamente 4 de cada 100 investigaciones, olvídense de delitos, investigaciones de la Fiscalía están llegando a un juez. Ahora, el tema de las sentencias, más datos, el tema de por qué están sin sentencia, por qué hemos aumentado el catálogo de prisión preventiva oficiosa. El 32% está sin sentencia, sí, pero ese 32%... si lo hacemos un 100%, ese 32%, el 70% están por la prisión preventiva oficiosa, que va de la mano de la fiscalía que tiene que entregar las pruebas, y por muchas veces la sentencia se da por los procesos que las propias fiscalías van alargando. Solamente aquí está el 11%, el 22% tiene que ver ya con la parte procesal dentro del Poder Judicial, y un porcentaje de ahí tiene que ver con la propia defensa que va alargando los juicios. Entonces hay que entenderlo. El problema principal de la impartición de justicia en México, por los números, ahí está. De 100 delitos que tienen los fiscales, que solamente el 4% llega ante un juez, ahí habla el problema, que tenemos cáncer, pero estamos más preocupados en atender las náuseas que ir por el tumor, que el tumor está en las fiscalías, y ahí están los números. Armando. Es evidente que cuando un juez, normalmente cuando un juez libera a un preso con evidencias públicas del delito, es porque la averiguación previa que le llegó, que ha surgido de los ministerios públicos, le permitió al juez, si quería pegarse al derecho, liberar al reo, aunque hubiera evidencias extrajudiciales de que es culpable. Sí existe, la traba mayúscula está en las agencias de los ministerios públicos, en el Poder Judicial de los estados, y eso no lo va a tocar la reforma, ¿no? La reforma judicial. Ya viene. Bueno, ya viene, sí, pero sí el primer paquete es reforma judicial federal, estamos viendo. Sí. No, también van a los estados ya en el mismo paquete. Ya entraron los estados. A ver, el estado que está aprobando también es en los estados. Pues qué bien, que venga, porque yo tenía entendido que es el Poder Judicial Federal. Sí, pero van a ir de la mano. Si van los estados, bueno, porque ahí está gran parte del problema de la impartición de la justicia. En el Poder Judicial de los estados de la República. Ojalá que, bueno, que así venga. Y en las fiscalías, En la fiscalía, sí, por supuesto, los agentes del Ministerio Público, donde se integran las averiguaciones. Estamos cerrando última vuelta. Pues en lo que seguimos discutiendo aquí en la mesa, hay por lo menos 4 de cada 10 personas encerradas en la cárcel sin sentencia, que probablemente son inocentes, y te avientas 10 años ahí, a la buena de Dios, cuando te toca el juicio. Podemos echar la culpa a la fiscalía. ¿Cuál es el principal delito? Que no tienes, claro que no sí. Tienes dinero para pagar un buen abogado. El principal delito es el robo común. Sí, pero el principal, con montos menores, el mayor pecado es no tener dinero para un buen abogado. Entonces, Víctor, creo que tampoco es que tengamos que elogiar el sistema de justicia que tenemos. Es decadente, de verdad, ¿no? Culpemos a las fiscalías, culpemos a los juzgadores, culpemos a lo que sea. Nosotros, los mexicanos, no tenemos un sistema de justicia en cual confiar, porque también sabemos de actos de corrupción que se dan en todos los niveles, sí, desde para pedir audiencia hasta para pedir la modificación de un parte en los ministerios públicos. En todo el sistema de justicia penal, todo lo que engloba, los mexicanos lo adolecemos y lo carecemos, y creo que lo tenemos que exigir. Con excepciones, que hay jueces. Claro, siempre con sus excepciones. Magistrados, ¿no?, que hacen su trabajo bien, son excepciones, ¿no? Araceli, cerramos. La reforma al Poder Judicial invade la división de poderes, y también más de 700 servidores públicos de carrera que han obtenido mediante examen, pues van a quedar. Se va a sustituir este capital humano por personas que van a ser elegidas en una tómbola. No es factible improvisar por los temas tan delicados que se ven en el Poder Judicial. Y aquí, al hacer un cargo
de elección, la connotación que se le da es político. Entonces los jueces, magistrados y ministros tendrán que dedicarse a hacer campaña, a hacer la parte política. ¿Y qué va a pasar con los asuntos delicados? Definitivamente es una reforma muy controversial, es una reforma que, como le decía al inicio, nos está costando mucho cargar a México, tanto en la parte de las relaciones internacionales como en materia de perspectiva de género. Y lo más importante, se están echando a la basura años de estudio, de preparación, de exámenes y de tantas carreras que han estado durante años, que han presentado exámenes, bien, lo cual se considera muy lamentable. Cerramos, Juan. Actualmente elegimos legisladores y poderes ejecutivos mediante el voto. Eso no garantiza absolutamente nada, que no sean corruptos, siguen igual de corruptos o más. Está llegando quien sea a los poderes legislativos y ejecutivos. He platicado con legisladores de este tema, no tienen idea lo que es. He platicado con ellos personalmente, no saben ni qué artículo, ni han visto la convocatoria, no tienen idea. Esos legisladores son los que están llegando. Esos jueces van a llegar. Creo que es un sinsentido el decir que el voto va a quitar la parte de la corrupción. Creo yo que si vamos a someter a insaculación a todos los puestos, de una vez metamos en los puestos también a la presidencia de la República, gobernadores y alcaldes que sean electos por tómbola, y nos dejamos de cosas. Sí, es muy, muy triste lo que estamos viendo en la parte esta. Armando, cerramos. A ver, ahorita decía yo, tenemos 3 poderes en la nación entera: poder ejecutivo, judicial y el legislativo. Y tomando en cuenta el estado de inseguridad que vive actualmente nuestro país, a ver, sabemos perfectamente qué poder le interesa más al crimen organizado controlar: el judicial, más que el legislativo y el propio ejecutivo, el judicial. Y el judicial es el que se va a llevar a las urnas. Irá a entrar finalmente el dinero, ese poderoso dinero que ha influido en muchas elecciones constitucionales, en la elección de los jueces. Yo pienso que tendrían que tener muchísimo cuidado, porque va a haber intereses muy grandes que van a tratar de influir en la decisión del electorado ciudadano para nombrar a los nuevos jueces y magistrados y ministros. Con eso cerramos. Armando, muchas gracias. Juan, gracias. Araceli, muchas gracias. Jesús, buen día. Gracias a todo el equipo, a toda la producción, muchísimas gracias. Y gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Mochomos presentó la mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.